Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en unos documentos que provienen del programa Camino en la Verdad, de Cívico DM. Efectivamente. El tema central, los sacramentos, vistos desde la doctrina católica. Y bueno, nuestra misión es intentar entender qué son, según estas fuentes, claro, y centrarnos un poco más en el primero, en el bautismo. Exacto. Estos textos, pues, nos presentan los sacramentos como 7 dones de Cristo para su iglesia, como una especie de canales de gracia, ¿no? Canales de gracia. Sí, vamos a desgranar un poco la definición que dan, los fundamentos que exponen, y algo que me parece importante, en qué se diferencian para ellos de ser simplemente símbolos. Suena muy interesante. Pues entremos en materia. ¿Cuál es esa idea fundamental que nos presentan sobre qué es un sacramento? Vale, aquí señalan una definición del Catecismo Católico, el número 1131. ¿Qué es lo esencial de esa definición? A ver. Pues mira, lo central es que los describe como signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, y por ellos se nos da la vida divina. Pero la clave, la palabra que de verdad marca la diferencia, según argumentan, es eficaces. Eficaces. O sea que no son solo señales. No, no son solo señales. Son señales que hacen algo, que producen un efecto. Entendido. O sea que no es como, no sé, una señal de stop que te dice que pares, sino algo que, según esta visión, causa un efecto real. Ponen el ejemplo del agua en el bautismo. ¿Cómo es eso? Precisamente, la comparación que hacen es bastante clara, fíjate. Un símbolo humano, pues, una bandera, por ejemplo, representa a un país, ¿no? Pero no es el país, ni lo crea. Claro. En cambio, defienden que el agua del bautismo, en la visión católica que exponen ellos, no solo simboliza la limpieza espiritual, sino que realiza esa limpieza. Lava el pecado original. Y, bueno, los pecados personales anteriores. Es una afirmación, bastante fuerte sobre la causalidad del rito. Vaya. Y aquí marcan una diferencia importante con otras visiones cristianas, ¿verdad? Mencionan la perspectiva protestante. Sí, los textos señalan que, desde la óptica que presentan, claro, algunas denominaciones protestantes ven los sacramentos, o bueno, ordenanzas, como a veces prefieren llamarlos, como actos simbólicos importantes. Mandatos de Cristo sí, que se cumplen como testimonio, como recordatorio, Como un símbolo público de fe. eso es, pero insisten mucho en que la perspectiva católica es distinta. Los ve como instrumentos reales, canales a través de los cuales actúa la gracia de Dios, y subrayan que es Cristo mismo quien actúa en el sacramento. No es solo un acto humano, ¿sabes? A través del ministro del signo visible. Pero es Cristo. Vale, vale. Esa idea de signos eficaces es central, pero ¿cómo la fundamentan? O sea, ¿en qué se apoyan estos documentos para sostener algo así? ¿Miran la Biblia? Definitivamente. Extraen varios pasajes del Nuevo Testamento que interpretan en esta línea. Citan, por ejemplo, el episodio del ciego de nacimiento en Juan. ¿Recuerdas? Jesús mezcla saliva y tierra, hace barro. Ah, sí. Se lo unta en los ojos y le manda lavarse. Exacto. Pues para estas fuentes, ahí se ve claramente a Cristo usando un elemento material, tangible, ¿no? Unido a su palabra para realizar una curación, un acto de gracia. Un ejemplo muy físico, desde luego. ¿Dan otros? Sí, sí. Mencionan la última cena, claro, como un momento cumbre, Hmm. cuando Jesús toma el pan y el vino y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Que lo interpretan literalmente. Lo interpretan en el sentido de que establece una conexión real, sustancial, entre esos elementos y su propia persona entregada, no como una mera metáfora, según exponen. Y también se refieren al momento después de la resurrección, cuando sopla sobre los apóstoles. Y les da el poder de perdonar pecados. Eso es. De nuevo, un gesto físico, unas palabras, que comunican un poder divino. Entiendo. O sea, que buscan en los evangelios esas acciones de Jesús donde lo material y lo espiritual se unen para producir un efecto. Y creo que también mencionan a San Pablo, ¿no? Exacto. Recurren a las cartas paulinas para mostrar cómo los primeros cristianos entendían, o cómo interpretan ellos que entendían, que los sacramentos, sobre todo bautismo y Eucaristía, tenían efectos transformadores reales. Por ejemplo. Pues citan Romanos 6, donde Pablo habla de ser sepultados con Cristo por el bautismo para resucitar a una vida nueva.
Vamos, no parece un lenguaje meramente simbólico para los autores de estas fuentes. No, desde luego. Y en 1 Corintios 10, Pablo pregunta, ¿el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Otra vez, un lenguaje de participación real, de comunión. Entiendo. Han construido un argumento basándose en interpretar estos pasajes bíblicos como evidencia de signos materiales que comunican gracia. Y mencionan algo sobre cómo se desarrolló esta idea históricamente en la Iglesia. Sí, claro, hacen un recorrido histórico. Señalan el Concilio de Trento en el siglo XVI como un momento clave. En plena Reforma Protestante. Justo. Ante la Reforma, que según describen los textos cuestionaba el número y la naturaleza de los sacramentos, Lutero reconocía principalmente bautismo y cena del Señor, aunque con matices, pues Trento reafirmó dogmáticamente que los sacramentos instituidos por Cristo son 7. Una respuesta contundente en un momento de gran división. ¿Y más recientemente? Mencionan el Concilio Vaticano II, ya en el siglo XX. Hablan de los sacramentos como acciones de Cristo y de la Iglesia, enfatizando tanto la iniciativa divina como el papel de la comunidad eclesial. Y para mostrar que no es una invención tardía. Exacto. Recurren a los llamados padres de la Iglesia, los teólogos de los primeros siglos, para decir, mira, esto viene de Antígulo. ¿Y a quiénes citan, en concreto? ¿Dan nombres? Pues por ejemplo a San Ignacio de Antioquía, de principios del siglo II. Tiene una frase muy viva, muy potente sobre la Eucaristía. La llama fármaco de inmortalidad. ¿Fármaco de inmortalidad? Sí, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Vamos, eso sugiere una creencia en un efecto muy real y poderoso, ¿no? Desde luego. Y también citan a San Cipriano de Cartago, del siglo III, y su famosa sentencia, extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. O la variante, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre, vinculando la salvación y la gracia a la pertenencia a la Iglesia, donde, claro, se administran estos sacramentos. Interesante cómo conectan Biblia, concilios, testimonios antiguos, para armar su caso sobre la naturaleza de los sacramentos. Queda claro el marco general que presentan. Ahora, los documentos se centran en el bautismo. ¿Por qué lo consideran tan fundamental? Lo presentan, citando de nuevo el catecismo, como el fundamento de toda la vida cristiana. Lo llaman el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. La puerta de entrada, vamos. Eso es, la base sobre la que se construye todo lo demás en la vida de fe sacramental. Sin esta puerta, según esta visión, no se puede entrar al resto del edificio, por así decirlo. Entendido. La puerta. ¿Y qué ocurre exactamente al cruzar esa puerta? ¿Qué efectos concretos le atribuyen al bautismo, según estas fuentes? Pues detallan 3 efectos principales, siempre desde la doctrina católica que exponen. Primero, el perdón de los pecados. Todos. Sí, tanto el pecado original, entendido como esa condición de separación de Dios heredada, como todos los pecados personales cometidos antes del bautismo. Segundo, un nuevo nacimiento. Se pasa a ser hijo adoptivo de Dios. Y tercero, la incorporación a la Iglesia, que identifican como el cuerpo místico de Cristo. Perdón, nuevo nacimiento e incorporación. Son efectos muy profundos. ¿Y cómo justifican esto? ¿De nuevo con la Biblia? Exactamente. Se apoyan en varios textos. El mandato final de Jesús en Mateo 28. Id y haced discípulos, bautizándolos. La conversación con Nicodemo en Juan 3. Ah, lo de nacer del agua y del espíritu. Justo. Interpretan agua como una referencia directa al bautismo, necesaria para entrar en el reino de Dios. Y miran también cómo actuaban los primeros cristianos, los apóstoles. Sí, se fijan mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El discurso de Pedro en Pentecostés, por ejemplo, cuando insta a la multitud a convertirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Eso en Hechos 2. Claro. Y un caso que, para ellos, es significativo, el del carcelero de Filipos, en Hechos 16. Se dice que él y todos los suyos recibieron el bautismo sin demora. Ese todos los suyos lo van a usar luego. Ah, interesante. Ya veo por dónde pueden ir. Y vuelven a San Pablo para profundizar en los efectos, imagino. Así es. Retoman Romanos 6, lo de ser sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo. Y también primero a los Corintios 12.
porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Reforzando la idea de unidad, de incorporación a la Iglesia. Exacto. El bautismo crea una unidad real, te incorpora a la comunidad. Vale, esto nos lleva directamente a un punto que suele generar debate y que los documentos abordan de frente, el bautismo de niños. ¿Qué argumentan a favor de esta práctica desde la perspectiva que exponen? Pues lo presentan como algo muy arraigado en la tradición más antigua de la Iglesia. Citan a padres como San Justino Mártir, ya en el siglo II, que habla de personas hechas discípulas desde la infancia, y ellos lo interpretan como referencia a bautismos tempranos. ¿Del siglo II? Sí. Mencionan a Orígenes, en el siglo III, quien afirmaba que la Iglesia recibió de los apóstoles la tradición de bautizar también a los niños. Y a San Agustín, claro, en el siglo V, que lo defendía con fuerza como remedio contra el pecado original, incluso antes de que el niño pudiera pecar personalmente. Testimonios antiguos, entonces, ¿se apoyan también en decisiones más formales de la Iglesia, concilios o así? Sí. Vuelven a mencionar el Concilio de Trento de 1546, que definió que el bautismo es necesario para la salvación, y eso incluye a los niños, y citan al Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, que lo describe como la puerta de entrada al pueblo de Dios. Y aquí, de nuevo, imagino que establecen un contraste con otras visiones cristianas. Efectivamente. Señalan que muchas tradiciones protestantes, tal como las describen las fuentes, ven el bautismo como un acto que debe seguir a una profesión de fe personal y consciente. Lo que decíamos antes del testimonio público. Exacto. Y por lo tanto, lógicamente, pues rechazan bautizar a bebés, que no pueden realizar ese acto de fe consciente. Consideran que el bautismo es algo que debe hacer la persona que ya cree. ¿Y cuál es la réplica que ofrecen estos documentos católicos? ¿Cómo justifican bautizar a alguien que obviamente no puede profesar su fe todavía? Bueno, el argumento central que exponen es que la eficacia del sacramento no depende principalmente de la comprensión o la fe activa del receptor, en ese momento, sino de la acción de Dios, la gracia, y muy importante, de la fe de la Iglesia que presenta al niño. La fe de la comunidad, de los padres. Exacto. Hacen una analogía con la circuncisión en el Antiguo Testamento. Los niños varones eran incorporados al pueblo de Israel a los 8 días, sin decisión personal, como signo de la alianza. Argumentan que, de forma similar, pues los niños de familias cristianas son incorporados a la nueva alianza a través del bautismo, desde muy temprano. Y usan también el ejemplo del carcelero que mencionaste antes, ¿verdad? El de todos los suyos. Sí, el hecho de que se bautizara él y todos los suyos, en Hechos 16, lo interpretan como una evidencia, o al menos un indicio fuerte, de que en la era apostólica se bautizaban familias enteras, y eso pues probablemente incluía niños, sirvientes. El énfasis para esta visión católica está en que el bautismo hace algo objetivo. Regenera, decías antes, citando Juan 3. Eso es, regenera, nacer de nuevo, perdona el pecado original, incorpora a la Iglesia. No es solo un símbolo de algo que ya ha ocurrido en el corazón. Es la fe de los padres y de la Iglesia la que, digamos, suple la fe activa del infante en ese momento. Bien, hemos explorado la teología y la historia que presentan estos documentos, pero ¿cómo aterrizan todo esto en la vida diaria? ¿Qué relevancia práctica le otorgan a los sacramentos en general y al bautismo en particular? Pues proponen una visión de los sacramentos como compañeros de camino, ¿sabes? Adaptados a las diferentes etapas y necesidades de la vida. Usan una metáfora interesante. Igual que en la vida natural nacemos, crecemos, nos alimentamos, nos curamos, formamos una familia o servimos a la sociedad, Ajá. pues los sacramentos corresponden a esas dimensiones en la vida espiritual. Bautismo es nacer, confirmación es crecer, Eucaristía es alimentarse, reconciliación y unción son para curar, y matrimonio y orden sacerdotal son para servir. Me gusta esa imagen del acompañamiento a lo largo de la vida. Y mencionan otra analogía muy del siglo XXI, ¿no? La del cargador del móvil. Suena un poco, quizá un poco simple. Puede parecerlo, sí, pero busca ser gráfica, conectar con la experiencia cotidiana. La idea que quieren transmitir es que la vida espiritual necesita recargarse. Conectarse a la fuente. Exacto, conectarse a la fuente de energía divina, que es Dios. Y los sacramentos serían esos cables de gracia, no tanto obligaciones pesadas, sino ayudas, dones para mantener viva la conexión. Es una forma de decir, mira, esto no es solo teoría abstracta, es algo que te ayuda a vivir. Entendido. Una forma de hacerlo más tangible, sí. Y específicamente para el bautismo, ¿qué implicaciones prácticas señalan en el día a día?
Dicen que no es solo un recuerdo bonito de la infancia, no. Exacto. Resaltan que el bautismo no es un evento pasado sin más, es una realidad que configura el presente, y mencionan 3 consecuencias prácticas. Primero, ser consciente de la dignidad recibida, la de ser hijo o hija de Dios. Recordarlo. Segundo, asumir el compromiso que conlleva, esforzarse por vivir como discípulo de Cristo. Y tercero, saberse parte de una comunidad, la Iglesia, y corresponsable de su misión. Y para reforzar esta idea de identidad permanente, usan otra comparación, la del DNI. Sí, es otra analogía para subrayar la permanencia y la identidad. Argumentan que, así como el documento nacional de identidad acredita quién eres civilmente y te acompaña siempre, Te identifica. te identifica, exacto, pues el bautismo confiere una identidad espiritual indeleble, un sello, dicen, que marca la pertenencia a Cristo y a la Iglesia. Una identidad que, según esta doctrina, no se borra y define al creyente en lo más profundo. Muy bien, creo que hemos cubierto los puntos esenciales que exponen estos documentos de Camino en la Verdad. Hemos visto su definición de los sacramentos como signos eficaces, su fundamentación bíblica, histórica, doctrinal, y hemos profundizado en el bautismo como esa puerta de entrada que, según la visión presentada, perdona el pecado, confiere la filiación divina, incorpora a la Iglesia y otorga una identidad espiritual duradera. Efectivamente, las fuentes de hecho finalizan con una llamada a la reflexión personal. ¿Se viven estos sacramentos como encuentros reales con Cristo que transforman? ¿O se han reducido quizá a meros actos sociales o culturales? Una pregunta directa para quien los practica. Sí, pero más allá de esa invitación explícita, lo que hemos analizado suscita una pregunta interesante, creo yo, especialmente con esa idea del bautismo como DNI espiritual o identidad fundamental. ¿A qué te refieres? Me refiero a cómo esta noción de una identidad profunda, conferida por un rito, anclada en una fe, cómo dialoga o choca o se integra con las múltiples identidades que manejamos hoy. La cultural, la nacional, la profesional, la de género incluso, la que construimos en redes sociales. Claro, convivimos con muchas identidades. Exacto. Entonces, ¿cómo conviven esa identidad sacramental, que describen como permanente e indeleble, y las identidades más fluidas, o elegidas o construidas de nuestro tiempo? Es una cuestión sobre la convivencia de identidades que los documentos no desarrollan, pero que su lectura, pues, inevitablemente nos plantea. Una reflexión final muy potente que se deriva del material analizado, desde luego. Muchas gracias por guiarnos a través de estas fuentes. Ha sido muy esclarecedor. Un placer. Y gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.